Buenas, en esta octava parte vamos a ver la resolución de problemas para ejemplificar los balances de energía. Para ello vamos a empezar con este problema en el cual me dicen que se alimenta 1000 libras horas de vapor a 500 Fahrenheit y 250 psi a una pequeña turbina, ¿ok? Que se utiliza para generar electricidad. De esa turbina se descarga vapor, ¿ok? Con una calidad de 85% y una presión de 14,70 psi. Y con esas condiciones la turbina genera una potencia de 220.099 BTU. ¿Ok? Y me están diciendo que calcule las pérdidas de calor de mi sistema. Para ello, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos el diagrama de nuestro equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está entrando a mi equipo? Vapor con unas condiciones. ¿Y qué me está saliendo de mi equipo? Me está saliendo vapor húmedo, un trabajo generado y unas pérdidas de calor que son las que me mandan a calcular. Si recordamos de la teoría, nos podemos acordar de que las turbinas trabajan en un régimen estacionario, por lo cual entonces la ecuación general del balance de energía me va a quedar que este factor es 0 y me queda que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, al verificar la ecuación general y de saber cuáles son las entradas, podríamos tener esta expresión global, pero sabemos que no tenemos calor de entrada ni trabajo de entrada, solo la energía de entrada asociada al vapor que está entrando a mi turbina. Mientras que en la salida tenemos entonces las pérdidas de calor, que son las que nos mandan a calcular el trabajo generado por la turbina y la energía asociada al vapor húmedo que se está descargando. ¿Ok? Si expresamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el factor de la energía de entrada de mi vapor que está entrando? Entonces sería igual a la masa de mi vapor de entrada por la entalpía de ese vapor a las condiciones de entrada y la de salida igualmente. Entonces necesitamos calcular estos dos factores, HE y HE. Para ello, entonces necesitamos saber si es vapor saturado o vapor sobrecalentado y utilizar las tablas que vimos anteriormente en la teoría. ¿Ok? Empezamos con nuestro vapor de entrada, entonces tenemos que es vapor a 500 Fahrenheit y 250 psi. Para saber si es vapor sobrecalentado necesitamos saber si nuestra presión de trabajo es menor a la presión de saturación a la temperatura dada, que en este caso son 500 Fahrenheit. Entonces nos vamos a la tabla de vapor saturado y vemos que para 500 Fahrenheit la presión de saturación es 680, es decir, que mi presión de trabajo 250 psi sí es menor a estos 680 psi, que es la presión de saturación, por lo que sí estamos en el estado de vapor sobrecalentado. Entonces, para poder calcular el valor de la entalpía de entrada, tenemos que ir a las tablas de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, allí con 500 Fahrenheit y la presión de trabajo, que son 250 psi, podemos leer que el valor de la entalpía entonces es 1263,3. Igualmente, para calcular entonces la entalpía de mi vapor de salida, entonces tengo que ver cuáles son las condiciones de este vapor de salida, que son 85% de calidad y 14,100 psi. Como ya me están diciendo que tengo 85% de calidad, quiere decir que estoy en la zona donde tengo una mezcla de vapor saturado con líquido saturado, ¿ok? Líquido vapor, perdón. Entonces tengo que irme a las tablas de el agua saturado del vapor saturado. Buscamos la presión de trabajo, que es el dato que me están dando, y con cualquiera de las ecuaciones que vimos anteriormente, en este caso escogimos esta ecuación, necesito entonces conocer H sub F, que lo leo de la tabla, y hace H sub FG. Entonces el valor de H sub F 180,15 y el valor de H sub FG es 970,4. El valor de la calidad, me dijeron que era 85% de calidad, recordamos que la tenemos que meter como fracción, entonces la sustituimos como 0,85 y podemos calcular entonces el valor de la entalpía de mi vapor de salida de la turbina.
Con todo esto, vemos la ecuación general del balance de energía inicial, sustituimos cada uno de los valores encontrados y podemos despejar que nuestro calor de pérdida de la turbina es de 38.211 BTU. Entonces fíjense que es muy fácil poder realizar estos problemas. Lo que tenemos es que tener claro cuáles son las condiciones de nuestro sistema, en este caso que estamos trabajando con vapor, saber si estamos en estado de vapor saturado o de vapor sobrecalentado, y bueno, eso me lo darán las condiciones de trabajo y aplicar los términos que vimos en la teoría para poder definir cada uno de ellos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso vamos a ver un proceso de evaporación y vamos a hablar un poquito antes entonces de qué es evaporación antes de entrar al problema. La evaporación entonces es una operación que se emplea para eliminar parcialmente por ebullición agua de los alimentos líquidos hasta que su contenido en sólidos alcance una concentración deseada. Entonces tenemos en la evaporación un evaporador no es más que, imagínense, una olla gigante en la cual en la chaqueta externa de la olla, ¿ok? Entra o hay un serpentín por el cual entra un medio de calentamiento. El medio de calentamiento generalmente es vapor saturado, que es el que va a ir cediendo su calor latente y se condensa y sale como líquido saturado. Y ese calor que él cede en este proceso de condensación, entonces el calor que se le suministra al alimento. Entonces en mi evaporador está entrando un alimento inicialmente con un contenido de sólidos muy bajo. Este alimento se calienta, elimina el agua por ebullición, produce un vapor, ¿okay? Lo que llamamos vapor producido, y luego sale un alimento más concentrado. ¿Okay? Podemos tener en un proceso de evaporación un solo evaporador, como en este caso, o podemos tener varios evaporadores, es decir, que este producto que sale aquí entra a un evaporador subsiguiente para seguir concentrándose en diferentes etapas. ¿Okay? Entre las ventajas y desventajas que tiene el proceso de evaporación es que este proceso, al eliminar el agua que está presente en mi alimento, disminuye el valor de la actividad de agua del mismo, que es un parámetro que me indica cuán estable o más estable es un alimento en relación a otro, dependiendo del valor de actividad de agua. Mientras más alto es el valor de actividad de agua, menor es la estabilidad del alimento. Entonces, como disminuye el contenido de humedad, disminuye el valor de actividad de agua, entonces mejora la conservación de mi producto. Permite un ahorro energético en operaciones subsiguientes, ya que estamos eliminando agua, ¿ok? Entonces eso mejora el ahorro energético en esas operaciones y reduce gastos de almacenamiento, transporte y material de empaque, ya que tenemos un alimento que redujo su volumen debido a la eliminación del agua. Dentro de las desventajas podemos decir que no conserva solo al producto, ¿ok? Generalmente se requiere otro método de conservación adicional, como puede ser la refrigeración, la congelación, un tratamiento térmico adicional o un envasado al vacío. Y adicionalmente pueden haber pérdidas de aromas del producto, ya que al evaporar el agua, lo cual puede ocurrir a altas temperaturas, se pueden estar eliminando ciertos volátiles y en vez de solo eliminar agua, también eliminamos esos volátiles o compuestos aromáticos en el proceso. Si estos compuestos aromáticos no se recuperan, entonces se pierde la calidad sensorial y organoléctrica del alimento. ¿Ok? Dentro de las principales aplicaciones en la industria de alimentos, bueno, podemos obtenerlo en diferentes tipos de alimentos, este proceso, por lo menos en el área de frutas, para la obtención de zumos y néctares, ¿ok? Donde solo se utilizaría la evaporación, para la obtención de mermeladas y jaleas, donde mezclaríamos la evaporación con la adición de solutos. En el área de productos lácteos, para concentrar previamente la leche que va a ser utilizada en proceso de secado por atomización para la obtención de leche en polvo, para la obtención de la leche evaporada, para la obtención de la leche condensada, donde entonces se mezcla con un proceso de adición de solutos. En el área de caramelos, para la concentración previa de los jarabes de azúcar hasta un contenido de sólidos altos para obtener el alimento, ¿okay? Para la obtención de purés en el área de hortalizas.
y en procesos también como el refinado de sal y azúcar, donde podemos ver en este diagrama que es el proceso de obtención del azúcar, que está entrando, ok, la caña de azúcar, hay un proceso de molino para obtener el jugo de caña y ese jugo de caña entonces tiene que pasar por unos evaporadores para concentrar los solutos presentes antes de ir a la fase de centrifugación y obtención del cristal del azúcar. ¿Okay? Como vimos, en el proceso de evaporación entra un alimento más diluido, entra en el evaporador, se elimina agua, se concentra y sale un alimento más concentrado, y para poder lograr esta eliminación del agua necesitamos un medio de calentamiento que generalmente es vapor saturado que entra al sistema, cede su calor, se condensa y sale como líquido saturado. Es decir, que en la evaporación hay procesos de transferencia de energía, ya que se transfiere el calor para la vaporización, ¿okay?, del agua. Hay procesos de transferencia de masa, ya hay que se elimina el agua del alimento y bueno, obviamente hay flujos de fluidos porque tenemos sistemas de entrada y de salida de esos fluidos, bien sea de alimentos o de el sistema de calentamiento. Y como les mencioné entonces anteriormente, podemos tener evaporadores simples o evaporadores de múltiple efecto. ¿Okay? Generalmente en los sistemas de múltiple efecto, los sistemas son energéticamente más eficientes, ya que nada más suministramos vapor de calentamiento en el primer evaporador y luego en los demás evaporadores estos se calientan con el vapor producido en el evaporador previo. ¿Okay? Entonces podemos lograr mayores concentrados de mayores grados de concentración en mi alimento en etapas como que parciales, ¿ok? Y donde nada más suministramos a vapor de calentamiento vivo, por decirlo de alguna manera, en el primer evaporador. ¿Ok? Si queremos ver cómo son los balances de masa y de energía en los evaporadores, entonces lo que tenemos es que analizar las entradas y las salidas de mi sistema. Entonces podemos hacer igualmente un balance de masa general y por componentes. ¿Ok? Este sería el balance de masa general. Me entra mi masa de entrada, me entra mi vapor de calentamiento, mi masa de vapor de calentamiento, sale mi masa del producto, la masa del vapor producido y la misma masa del vapor de calentamiento, que en este caso sale como líquido saturado. ¿Okay? Y la fracción de sólidos, nada más tenemos presente en nuestro alimento, de mi entrada y mi salida. Para el balance de energía, entonces tomamos en consideración igualmente todas las entradas y las salidas y tenemos que la energía de mi producto del balance de energía dice que como los evaporadores trabajan también en estado estacionario cuando tienen ya tiempo trabajando, entonces la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Ahora vamos a poner en práctica entonces la ecuación de balance de energía que vimos anteriormente para este problema que dice que 5.500 libras de un jugo de fruta se concentra en un evaporador simple desde 10% hasta 48% de sólido soluble. El vapor que se emplea entra saturado a 250 Fahrenheit y de esta forma se logra que el jugo hierva a 130 Fahrenheit. Y me dicen que si el jugo entra al evaporador a 125, ¿cuánto vapor se requiere en el proceso para poder entonces concentrarlo de 10 a 48? ¿Y cuánta agua se evapora en el jugo? Adicionalmente me están diciendo que el calor específico de los sólidos es de 0,40 y del agua es de 1 BTU. Entonces, ¿ok? En un sistema en estado estacionario, la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿ok? Entonces, estas energías van a ser iguales a las entalpías de cada corriente y como vimos anteriormente, entonces esa ecuación es igual a esta que se presenta. Entonces me están preguntando la masa de vapor producido y la masa de vapor que requiere. ¿Ok? Entonces, para poder calcular tenemos que ver qué es lo que tenemos. Tenemos la masa de entrada, necesitamos definir la entalpía de entrada, necesitamos conocer, esta es una incógnita, ¿okay? La entalpía del vapor de calentamiento la podemos conocer ya que tenemos la temperatura, la masa del producto, ¿ok? No la conocemos, pero con un balance de masas la podemos determinar.
La entalpía del producto también tenemos que conocerla, ¿ok? Entonces tenemos que ir determinando cada uno de los valores requeridos, ¿ok? Entonces, al ver acá, si queremos calcular el balance de energía, ¿ok? Para poder calcular la entalpía de nuestro producto de entrada o nuestra masa de entrada y la entalpía de nuestro producto de salida, ¿ok? Necesitamos el calor específico de cada uno de ellos porque viene dado por esta ecuación, ¿ok? Entonces el calor específico, como vimos en las láminas de la teoría, podemos determinarlo bien sea por la ecuación de Siebel o si conocemos los componentes, la composición del alimento, pero también hay otra ecuación que podemos emplear en este caso, que es la que les coloco acá, ¿ok? Ya que el problema me está diciendo los datos del calor específico de los sólidos y el calor específico del agua. Entonces, si conozco la fracción de sólidos de mi alimento y por ende la fracción de líquido, entonces pudiésemos utilizar esta ecuación también para calcular el calor específico de mi alimento de entrada y de mi alimento de salida. ¿Okay? Sustituyendo cada uno de los valores, entonces obtenemos estos valores que se presentan a continuación. ¿Okay? Para poder calcular entonces las entalpías del vapor producido y del vapor de calentamiento, entonces lo que necesitamos es conocer los valores de cada una de las entalpías, bien sea del líquido o del gas, es decir, del vapor saturado o del líquido saturado, reportadas a las diferentes temperaturas que me da el problema. Entonces, para ello las leemos en las tablas, cuáles son, ¿okay?, las entalpías en cada uno de estas condiciones. Adicionalmente, entonces necesitamos las masas. Y para ello es importante entonces hacer los balances de masas, bien sea global o por componente. Si hacemos el balance de masa global, nos queda de esta forma. ¿Okay? Esta masa de aquí es igual a esta masa de aquí, lo único que esta está en forma de vapor y esta está en líquido, pero es la misma masa. Entonces nos queda esto. Sustituimos, pero tenemos aquí una ecuación y dos incógnitas. ¿Cómo podemos despejar la masa del producto? Haciendo un balance por componentes, ya que conocemos la fracción de sólidos de la masa de entrada, conocemos la masa de entrada, conocemos la fracción de sólidos de nuestro producto, podemos despejar la masa del producto, ¿ok? Con lo que me da un valor de 1145,83. Ese valor lo sustituyo acá y ya puedo obtener la masa del vapor producido, que era una de mis incógnitas iniciales. Y una vez ya conocemos las masas, conocemos la entalpía, podemos irnos a la ecuación de balance de energía inicial, conocemos la masa de entrada, calculamos el calor específico de entrada, tenemos la temperatura de entrada de mi alimento, tenemos que la temperatura de referencia es 32 grados Fahrenheit, conocemos la entalpía porque la leímos en las tablas, conocemos la masa de nuestro producto, la determinamos por el balance de componentes, de masa por componente, de la fracción de sólido, conocemos, ya determinamos el calor específico de nuestro producto, sabemos la temperatura del producto, ¿okay? Conocemos la temperatura de referencia, esta es nuestra incógnita, esto ya lo habíamos determinado en las tablas, esta la determinamos por balance de masa y esta ya la habíamos determinado en las tablas, entonces sustituyendo todos los valores podemos despejar nuestra segunda incógnita, que es la masa del vapor de calentamiento, lo que me da un valor de 4723,11 litros. ¿Okay? Entonces fíjense que es muy sencillo, lo que tenemos que conocer bien cuáles son las condiciones de mi corrientes de entrada y de salida y saber en qué estado estamos trabajando. Como siempre, les dejo un problema para que practiquen los conocimientos adquiridos. Y con esto terminamos esta parte. Gracias.